Muy buenos días, mis hermanos y hermanas en Cristo. Bendiciones para cada uno de ustedes y sus familias. Soy su hermana Alicia Enríquez de aquí de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, Grupo de Oración Los Ángeles de Dios de Lacey, Washington. En este maravilloso día, ya 24 de mayo del 2024, yo los invito una vez más para que juntos meditemos y reflexionemos sobre este santo y maravilloso evangelio que es según San Marcos, capítulo 10, versículo del 1 al 12. Pidamos la presencia del Espíritu Santo que siga derramando su gracia en cada uno de nosotros, que siga abriendo nuestro corazón y nuestra mente, mis hermanos y hermanas, especialmente que hoy que acabamos de celebrar la venida del Espíritu Santo, la solemnidad de Pentecostés, mis hermanos, que no se nos acabe ese gozo, que sigamos pidiendo, al contrario, más fuerte la presencia del Espíritu Santo para que nosotros podamos, mis hermanos y hermanas, sentir esa alegría, esa paz y ese gozo que el Espíritu Santo nos trae. Empezamos, mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra de Dios: Jesús dejó aquel lugar y se fue a los límites de Judea, al otro lado del Jordán. Otra vez las muchedumbres se congregaron a su alrededor y de nuevo se puso a enseñarles como hacía siempre. En eso llegaron unos fariseos que querían ponerle a prueba y le preguntaron: ¿puede un marido despedir a su esposa? Le respondió: ¿qué les ha ordenado Moisés? Contestaron: Moisés ha permitido firmar un acta de separación y después divorciarse. Jesús les dijo: Moisés, al escribir esta ley, tomó en cuenta lo tercos que eran ustedes, pero al principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa, y serán los dos una sola carne, de manera que ya no son dos sino solo uno. Pues bien, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Cuando ya estaban en casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo, y él les dijo: el que se separa de su esposa y se casa con otra mujer comete adulterio contra su esposa, y si la esposa abandona a su marido para casarse con otro hombre, también ésta comete adulterio. Mis hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, mis hermanos y hermanas, hoy vemos cómo nuestro Señor Jesucristo dice que Él se había reunido. Jesús dejó aquel lugar y se fue a los límites de Judea, al otro lado del Jordán, y vemos cómo otra vez la muchedumbre se congregó a su alrededor. Y de nuevo, como siempre, mis hermanos, Él les enseñaba a cada uno de ellos, pero llegaron estos fariseos, mis hermanos, una vez más a poner a prueba a nuestro Señor Jesucristo, y le preguntaron que si un marido podía despedir a su esposa. Sabemos, mis hermanos y hermanas, que la palabra de Dios, cuando un matrimonio se casa, se nos lee la lectura de Génesis, donde nos dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer, de modo que ya no son dos, sino uno solo. Mis hermanos y hermanas, cuando un matrimonio se une, recibe la gracia del Espíritu Santo. Claramente nos dice la palabra de Dios que serán uno solo, que ya no somos dos. Y pareciera, mis hermanos y hermanas, que dice que les dijo Jesús que Moisés les había permitido, les había firmado un acta de separación de divorcio por lo terco que eran. Seguimos habiendo gentes tercas en estos momentos.
que pareciera, mis hermanos y hermanas, que cuando uno tiene el sacramento del matrimonio, no sabemos en realidad qué es una pareja, dos con Cristo en medio. Que se nos olvida, mis hermanos y hermanas, que cuando el sacerdote, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos está bendiciendo, nosotros poco a poco se nos va olvidando las palabras tan hermosas que el sacerdote nos dirige en esos momentos, que poco a poco se va acabando el amor, poco a poco se va acabando esas promesas que hicimos uno al otro en el altar, que poco a poco nosotros nos vamos separando también de nuestro Señor Jesucristo, que llega el momento, mis hermanos y hermanas, que cada quien para el lado que más le convenga. Sabemos que como matrimonios, si no seguimos buscando la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, si no seguimos perseverando en la fe, el matrimonio va a terminar en fracaso, en divorcio. Que en estos tiempos, mis hermanos y hermanas, las parejas o cada uno de los matrimonios tiene un carro, ya gana cada quien para su lado. Quizás a veces la mujer gana más y ya nos sintemos superiores del hombre. Allí poco a poco, mis hermanos y hermanas, nosotros también, es cuando el enemigo quiere atrapar a un matrimonio, que quiere separarlo. Mis hermanos y hermanas, se van terminando el diálogo, que llega el momento que ya no hay un diálogo entre el matrimonio. Pero sabemos que en el matrimonio, así como Dios nos ha unido, sabemos también que estamos sujetos o inclinados al pecado, a las discusiones, divisiones, discordias, que nos llevan a vivir un matrimonio de apariencia, un matrimonio que, entre comillas, tenemos la bendición de Dios, estamos casados, pero no ejercemos lo que Dios o lo que prometimos a Dios en ese momento en el altar. Que nuestro matrimonio nos lleva, todo eso, mis hermanos, que se nos va acumulando, nos lleva al fracaso y nos lleva al divorcio. Que si nosotros no pidemos a nuestro Señor Jesucristo que siga llenando esas tinajas de vino, que va a haber puros asientos y nos va a llevar, mis hermanos y hermanas, a los maltratos uno con el otro. Que se nos olvida, mis hermanos y hermanas, que cuando nosotros nos casamos, dejamos nuestras familias. Dice que el hombre dejará a su padre y a su madre. No solo el hombre, sino la mujer también, mis hermanos. El hombre y la mujer dejamos a nuestros padres, a nuestros hermanos, para unirnos uno solo. Pero si nosotros, mis hermanos y hermanas, no hay comprensión en nuestro hogar, hay maltratos, hay abusos, poco a poco se va cansando uno y nos llega a la separación. Y dice la palabra de Dios también que cuando ya estaban en casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Y Él les dijo que el que se separa de su esposa y se casa con otra mujer comete adulterio. Sabemos, mis hermanos y hermanas, que cuando uno se separa y se divorcia, está uno expuesto a buscar una vida diferente, que se nos hace fácil, quizás, mis hermanos, que quizás por no tener ya un compromiso, uno toma una decisión equivocada. Pero Dios es bueno y misericordioso, mis hermanos, que Dios puede rescatarnos, que Dios nos perdona mientras nosotros abramos nuestro corazón, mientras nosotros busquemos a Dios. El Señor siempre, siempre está atento a nuestras súplicas, que nosotros nada más falta que toquemos y Él abre. Él es tan bueno y tan bondadoso y tan compasivo, mis hermanos, que
Yo los invito a todos aquellos que quizás en parejas, matrimonios, no tienen un diálogo, mis hermanos. Platiquen, tengan una conversación, váyanse como matrimonios, mis hermanos, a una cena romántica. ¿Qué es lo que necesitamos como matrimonios? Vivir una cena romántica, mis hermanos. Irse a caminar agarrados de la mano, conversar, recordar aquellos momentos que los enamoró uno al otro. Y pidámosle al Espíritu Santo que esté siempre a nuestro lado para que siga calentando nuestro hogar, para que en nuestro hogar, mis hermanos y hermanas, no falte el vino, que no falte el amor, mis hermanos y hermanas, para que no vayamos a tener un divorcio, que nuestro matrimonio nos ha costado tanto luchar y caminar hacia adelante, que lo único que nosotros anhelemos es yo llevar a mi esposo a la santidad y mi esposo llevarme a mí a la santidad, pero juntos de la mano. Y como nuestro Señor es bueno y misericordioso, compasivo y misericordioso, que no critiquemos a los divorciados, que oremos por ellos. Solo Dios es el único, mis hermanos y hermanas, que va a tomar cuenta de las acciones de cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga y que nuestra Madre Santísima los cubra con su manto y sigamos pidiendo esa unción del Espíritu Santo, que siga derramando su gracia sobre todos matrimonios, sobre todas las personas que se han divorciado, para que el Señor les ayude también a vivir una vida en santidad. Hasta luego, mis hermanos, y bendiciones.